No han faltado tertulias literarias en las que hayamos pasado horas hablando de Miguel Delibes. Hola Robinsones, yo soy Ángel Fernández Muñoz y esto es el último libro de Robinson Crusoe. Siempre recomendamos que os suscribáis ahí en la campanita que tenéis abajo, le dais al botón, nos regaláis el like, compartís todas estas cosas que os cuento siempre. Ahí tenéis la caja de comentarios también para decir las cosas y así nos ayudáis mucho a seguir divulgando literatura. Hoy vamos a hablar de Miguel Delibes y os vamos a dar dos joyas de su obra. Delibes nace en 1920, por lo cual se encuadra en esa generación de la posguerra. Y esta generación siempre ha sido una generación un poquito más maltratada, ¿no? La tenemos ahí como un poco olvidada, como que se ha quedado obsoleta, en fin, como que se queda y que no. Hay generaciones anteriores, como la del 27, la del 98, que sus autores siguen siendo publicados en grandes grupos editoriales. No pasa esto con los autores de la posguerra. Ya os digo, se queda ahí como un poco en tierra de nadie. Cuando es una generación con mucho mérito. Hace poco estuve leyendo un artículo y había una editorial muy pequeñita que yo no había escuchado nunca y habían recuperado La Colmena. Es una obra muy importante en la narrativa española y ya no la publican los grandes grupos editoriales. Menos mal que tenemos estas pequeñas editoriales que se empeñan en rescatar todos estos textos que merecen tanto la pena. Ni a Cela, ni a Delibes, ni a ninguno. Ya no se les publica en los grandes grupos. Como si se hubieran quedado ahí estancados en una isla. Y siempre digo que hay que saber leer en el contexto, ¿no? No es lo mismo leer hoy a Benjamín Prado que leer a William Shakespeare. Porque no es lo mismo escribir una novela en 2022 que en 1610. Porque además en dos países distintos. Es tan distinto todo que parece que son de dos mundos diferentes. Entonces tenemos que leer esos contextos. Y el contexto de la generación de la posguerra es bastante complicado, porque era muy difícil crear en esa época. Era muy difícil porque había una dictadura, porque había una censura y porque había un censor con una tijera detrás que no te dejaba expresarte. A pesar de ello, en esa época, y bueno, y a pesar de lo que apretaba el hambre, se hicieron películas como El Verdugo o Bienvenido Mr. Marshall y se hicieron novelas como La Colmena o Los Santos Inocentes. Por lo cual yo creo que siempre son una generación que merece la pena de rescatar y leerla. Y como decía, hoy vamos a hablar un poco de Delibes. Y os vamos a traer estas dos novelas que son cortas, son ágiles, son rápidas, son muy ligeritas, la leí en un par de días o incluso en una tarde. Y creo que os va a gustar. Quedaros hasta el final del vídeo porque yo creo que estas cosas os van a gustar. La primera, por supuesto, son Los Santos Inocentes. Esto es una edición de los 90, del 93-94, y la novela, si no recuerdo mal, se escribe en el 80, en el 81, ¿no? El 81 pone aquí. Y esto es de Planeta del 94, es esta edición. Y por cierto, este libro es de la biblioteca. Porque hay que cuidar las bibliotecas públicas. Porque en este mundo capitalista, brutal y embrutecedor en el que vivimos, las bibliotecas públicas son uno de los pocos espacios donde el ocio no se basa en consumir y gastar dinero. Por lo cual tenemos que cuidar mucho las bibliotecas públicas porque valen más de lo que a menudo nos damos cuenta. Pero bueno, vamos a Los Santos Inocentes, que es una crítica brutal a la España de la época. La ambientación es estupenda en esos campos, ese ejercicio de la caza, todo esto de aquellos tiempos, toda esta naturaleza que Miguel Delibes conocía también. Lo primero que vamos a destacar de la novela, porque me parece curioso, y es la dedicatoria. Mirad, fijaos a quién está dedicada. A la memoria de mi amigo Félix Rodríguez de la Fuente. En España, de sobra conocido. En Latinoamérica creo que también, pero bueno, si alguien no lo conoce, Félix Rodríguez de la Fuente fue un naturalista que durante los años 70, 80 tuvo un programa en televisión española que se llamaba El Hombre y la Tierra, y bueno, un hombre que entregó toda su vida a defender al buitre leonado, al lince, al lobo y a todas las especies en peligro de extinción. Pues
esta maravilla del libro está dedicada a la memoria. O sea, entendemos que ya, claro, ya aquí había fallecido porque falleció en un accidente de helicóptero. Aquí ya no estaba Félix Rodríguez de la Fuente. Bueno, la obra es una crítica brutal a ese tiempo, a los ricos, a la gente pobre, que era tratada como mano de obra esclava, como objeto, porque al final los trabajadores de los señoritos eran como la propiedad privada, eran pertenencias de los señoritos, igual que el cortijo, igual que las vacas, igual que todo lo que allí había. Tenemos una familia que trabaja en un cortijo, tienen 4 hijos, pero la más pequeña, a la que llaman la niña chica, tiene algún tipo de enfermedad que no se especifica muy bien. El caso es que no se puede mover, hay que cogerla en brazos para trasladarla, está muy delicada y no habla tampoco, no sabe hablar y emite ruidos como si fuera un jabalí. Esto en aquella época ya también tiene la cosa, fijaos Miguel Delibes en los temas que se mete. Y aparte se suma el hermano mayor de ella, porque lo han echado de otro cortijo en el que trabajaba, porque bueno, también tiene algún tipo de deficiencias y bueno, pues se orinaba en las manos y hacía barbaridades que al final lo acaban echando. Porque cuando llegaban los amigos del señorito, pues empezaba a vaciarle las cubiertas a los coches de los amigos del señorito. En fin, al final lo echa y se tiene que ir allí con su familia. Y lo que nos muestra aquí, ¿no? El señorito Iván, que es el gran señorito de la casa, pues cómo se lleva a Paco el Bajo, pues, como lo llaman a él, que se lo lleva de caza y lo trata básicamente como un perro más, un perro de caza más, y cómo abusan de ello. Hay una parte que es bastante bruta, cuando Azarías, que es este hermano mayor de ellos que viene, ve cómo Paco el Bajo y su mujer pues quiere que sus hijos lean, se ilustren un poco, tengan algo de educación. Y hay una frase que es bastante curiosa que le dice que para qué van a estudiar los niños, que tanto estudiar al final no te sirven ni para finos ni para brutos. O sea, esta era la mentalidad del propio pobre y por desgracia esto no ha cambiado tanto. La sociedad de hoy no es tan bizarro como lo era entonces, porque es que era así, pero bueno, seguimos teniendo esta mentalidad de que para qué sirve tanto estudiar y bueno, parece que vamos un poco a una nueva edad media, ¿verdad? Hay una otra parte en la que la niña, fijaos hasta qué punto los trabajadores de los cortijos eran la propiedad de los señoritos. Hay una parte en la que ellos a su hija mayor, que quieren que lea, que se ilustre, y llega y le dicen que, bueno, que ya piensan que tiene edad suficiente para ir a trabajar a la cocina. Y claro, cuando dicen, no, queremos que estudie, no, hombre, venga, a la cocina. Ya que esa chica pues se tiene que ir a trabajar a la cocina. Después otros niños se lo tienen que llevar, el señorito Iván se lo tiene que llevar a cazar. Y bueno, también tiene una película, imagino que alguno la habréis visto, que está esa escena tan bestia, ¿no? Que está allí Juan Diego, que es el señorito Iván en la película, y los llama para que entre y diga, mira, que ya aquí en España los pobres están ilustrados y los hace escribir el nombre. Los pobres escriben muy mal porque son analfabetos y le tira aquel papel al amigo y dice, ya puedes ir a París a contar lo que pasa en España. Porque incluso hasta las mujeres ya saben escribir. En fin, es tremenda la novela, además son 160 y tantas páginas, te la puedes leer en una sola tarde. La novela está llena de vulgarismos, bueno, tiene mucha jerga, mucho vulgarismo y mucha jerga. Se ponen los típicos artículos antes de los nombres propios, en fin. Se habla como hablaban ellos. De hecho, Delibes tuvo algún problema con la edición precisamente por estos vulgarismos. Yo creo que así las novelas son muchísimo más reales. Está esa película que muchos habréis visto, y de la película, ¿qué podemos decir? Porque bueno, las películas, muchas veces las adaptaciones cinematográficas son muy difíciles. Hemos estado hablando de La Mansión de la Maldición de Hill House, de Shirley Jackson, que os dije que bueno, que no tenía nada que ver, era una adaptación muy libre. Hace poco estuvimos hablando de Daniel de Maurier, de Los Paros y de la adaptación que hizo Hitchcock. Yo estuve contando aquello de que la cabina lo coge como símbolo, pero que no tiene absolutamente nada que ver la película
con los libros y en ambos casos, recalco, los libros son mucho mejores, aun teniendo en cuenta que la serie de Netflix es fantástica y bueno, de la película de Hitchcock, yo soy un enamorado de Hitchcock y del cine clásico y también me encanta, pero siempre las novelas son mucho más completas, siempre el libro es mejor. En este caso, hay alguna, bueno, hay algún toque que se le da, se adapta de alguna manera, los guionistas se tienen que buscar un poquito la vida, y por ejemplo en la película son 3 hijos, cuando en la novela son 4. O sea, nos quitan a un chico más, o básicamente los 2 hijos hacen un solo personaje con ellos, le dan otra perspectiva a la película, también le dan una perspectiva diferente al libro, pero quitando esto, el resto de la película es una adaptación muy, muy, muy fiel. Hasta el punto de que hay diálogos que son exactamente igual que en la novela. De verdad, una adaptación muy, muy fiel. Le dan un toque muy personal, otra perspectiva, hacen esto con este arreglo en estos personajes, pero es una adaptación muy fiel y ya os digo que incluso en diálogos calcados, exactamente iguales. Así que también os recomiendo muchísimo la película, que también la encontré por cualquier lado. Y esta segunda joya que yo os quería enseñar de Miguel Delibes es Mujer de rojo sobre fondo gris. Esto es una edición de RBA, de tapadura, igual que la de Planeta, esta de barradura, de tapadura. Esta no es de la biblioteca, esta sí es mía. Y esta novela, os quería enseñar esta porque, bueno, ya de los años 90, y creo que es una novela muy personal, porque en esta novela lo que vamos a encontrar es a un Miguel Delibes abierto en canal, enseñando todo lo que tiene dentro. Esta novela la escribe después de que su mujer falleciera y en un principio lo escribe como una forma de exorcismo, ¿no? Para poder desahogarse y demás. Después ve la claridad que tiene la novela, lo limpia que está, lo clara que es, lo sincera, porque es una novela cristalina. De verdad es una novela preciosa, es preciosa. Y Miguel Delibes le da el manuscrito a sus hijos y a sus hijos les pide permiso. ¿Cómo veis vosotros que publique esto? Porque aquí está vuestra madre. Y a sus hijos, pues, cuando leen esto, pues, piensan que el mundo debe de leer esto. Y de verdad, os lo repito, es una novela preciosa, muy tierna. Y aquí tenemos una novela donde es un diálogo, bueno, es un monólogo. Es un monólogo porque, bueno, todo transcurre en el año 75, bueno, aquí está la muerte del dictador, aquí ha muerto su mujer, el personaje del libro es un pintor, pero este pintor es el escritor, es Miguel Delibes. Su mujer acaba de morir y su hija, pues, bueno, por activismo político y demás, acaba de salir de prisión. Y entonces él se está desahogando con la hija. Está teniendo una conversación con la hija, pero no es un diálogo, porque en ningún momento la hija habla. Todo lo dice el personaje. Por eso digo que es un monólogo, porque incluso cuando le hace una pregunta a su hija, él mismo se la contesta. Por lo cual es todo un diálogo. Pero es todo un monólogo, pero un diálogo con su hija. Habla de los recuerdos, habla de los sentimientos, habla, ya os digo, de una cosa muy personal. Por eso creo que era bonito traer esta novela, porque creo que es muy personal y es una novela escrita a pecho abierto, por completo. Creo que no tiene película, yo no he visto ninguna película de Mujer de rojo sobre fondo gris. Sí, he visto obras de teatro. Es así, de hecho, no hace mucho hubo una protagonizada por José Sacristán, que fue también una verdadera maravilla, pero en cine yo no la he visto. No sé si alguno de vosotros lo habéis visto, pues ahí lo podéis poner en la caja de comentarios, como siempre. Así que nada, es lo que os digo, estas dos yo creo que son dos verdaderas joyas de Miguel Delibes, que ya hablaremos, si queréis, de Miguel Delibes como persona, porque era un tipo que con mucha conciencia social, sabía lo que sufrían los pobres y no quería pasarlo nunca por alto. Era un tipo que amaba la naturaleza, que amaba el campo, y además era un tipo con bastante integridad. Os cuento como anécdota que hay un gran
premio literario español. Pues bueno, hay premios que son limpios, pero bueno, hay grandes premios y por lo general los grandes premios literarios no es lógico que lo gane un escritor Nobel. De hecho, nunca ocurre. Porque, bueno, esto cuando se entregan ciertas cantidades de dinero hay que estar muy seguro de que esas cantidades de dinero que la editorial va a invertir los va a recuperar. Entonces, esos premios hay que dárselos a gente que su nombre ya en sí sea una firma, sea una marca. Entonces, bueno, pues por ahí se cuenta de que hay un premio literario muy grande. No voy a decir el premio literario que es, porque, bueno, se dice que se cuenta el pecado, pero no delatamos al pecador. Hay un premio literario en España que es inmenso y desde esta editorial se llama Miguel Delibes y se le aconseja participar en el premio. Ese aconseja vamos a dar el premio Miguel. Y Miguel Delibes dijo que mejor no participaba porque ni lo quería ni lo necesitaba. Así que ya os podéis imaginar qué clase de persona era Miguel Delibes. Así que nada, esto es lo que tenemos hoy, Los Santos Inocentes. Recordad las bibliotecas públicas, a utilizarlas. La película también os la recomendamos porque también es fantástica. Y esta cosa tan bonita y tan personal que vais a leer, que es Mujer de Rojo, no sé, Señora de Rojo, sobre fondo gris. Hay ediciones que no es señora, sino que es mujer, he visto algunas, pero por lo general suele ser señora. Así que hasta aquí el vídeo de hoy, ya sabéis, las redes sociales, por ahí está todo por ahí arriba. Dale a like, comparte, suscríbete, que eso nos ayuda muchísimo. Y los piropos y las cosas bonitas ahí en la caja de comentarios me lo dejáis, ¿de acuerdo? Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.